Bueno, y ahora por último les voy a hablar de algunas historias personales, que por ahí son las más interesantes, eh, de vivir en Argentina, de crecer allí en momentos de ambos, de democracia y de dictadura. Yo nací en 1973, quiere decir que nací justo, creo que era la primera presidencia, a ver, me voy a fijar, no me acuerdo, la primera presidencia de Perón, me parece. ¿Dónde tengo la lista? Bueno, lo importante es que yo nací en época de dictadura, viví hasta que estuve en lo que era primer año del secundario, en lo que era dictadura, y luego el resto en democracia. Eh, y tuve la suerte de estudiar mucho de esto en la universidad y todos estos cambios y el efecto que todo esto tenía eh, en la gente, ¿no? La gente en general. Eh, pero bueno, les quiero contar un poco cómo fue vivir ahí. Eh, Nosotros en la escuela, por ejemplo, la disciplina en la escuela era una disciplina más del estilo militar, ¿no? Cuando, cuando entraba la profesora a clase había que pararse en silencio al lado del banco. Buenos días, profesora. Buenos días, siéntese. Pum, podíamos sentar. Y así, ¿no? Con ese tipo de reglas. Yo crecí por muchos años como adolescente o preadolescente, que después de las 10 de la noche no se podía, nadie podía salir a juntarse en grupos. Y aún así, cuando cambió de dictadura a democracia, la policía, uno lo veía como sospechoso porque la policía estaba asociada a los militares, a la dictadura. Entonces uno, si tenía un problema, no iba a la policía a pedir ayuda porque te daba miedo, no sabía. Porque, por ejemplo, si yo 1983 volvió la democracia, yo iba caminando por la calle y no sé, me pasaba algo. Un año atrás yo no podía ir a la policía porque me podían haber llevado sin razón alguna. Entonces, un año después tampoco voy a ir. O sea que si bien se acaba la dictadura, seguíamos con ese miedo, ¿no? Yo crecí sabiendo que la policía tenía autos verdes, se llamaban Ford Falcons, eran los autos de la policía. Toda la vida crecí teniéndole miedo a esos autos, porque lo que sucedía es que eh, cualquier persona que la dictadura o la policía creía que estaba contra el gobierno podía ser arrestada sin razón alguna. ¿Sí? Cualquiera que no estuviera de acuerdo con lo que decía el presidente, te podían llevar preso, sin due process. ¡Pum! Preso. No solo podían llevarte a vos preso, sino que podían llevar a sus amigos presos, a sus familiares presos, podían agarrar el teléfono y ver quién eran todos sus common contacts y llevar a todos esos presos. Entonces era se vivía con mucho miedo. Y algo que no me quiero olvidar de decirles que es muy interesante es que yo veo que acá la gente asocia gobiernos socialistas con dictaduras y eso me parece muy cómico porque en realidad nuestras dictaduras eran lo opuesto de eso. Nuestras dictaduras arrestaban a los socialistas. Quiere decir, si en tu casa, si una vecina te veía que estabas leyendo un libro que te podía tener ideas socialistas, la vecina podía decirle a la policía y la policía podía entrar a tu casa y llevarte preso por leer ideas socialistas. Por eso se quemaban libros, se tiraban libros por el inodoro, si uno escuchaba algo. Y no que uno estuviera leyendo a Marx, pero leyendo cosas que por ahí eran alternativas, ¿no? Entonces se vivía esencialmente, lo que quiero decir es que se vivía con mucho miedo. Por eso a mí me asusta cuando acá hablan de que
yo escucho decir fake news o los medios mienten. En realidad, son los medios los que salvan a estas situaciones, son los medios los que denuncian situaciones ilegales de corrupción, porque si no, uno no se entera de nada. Pero bueno, continuando con mi niñez, yo crecí así, ¿no? Hasta que fue el primer año del secundario, eh, que volvió la democracia. Y cuando volvió la democracia yo tenía 13 años, ¿sí? Y nosotros íbamos caminando a la escuela siempre. Y yo le conté una vez a la profesora Convié, yo sé que quiere que se los cuente, pero eh, nosotros camino a la escuela, siempre con mis amigas, pasábamos por una casa que estaba vacía, ¿no? Entonces con mis amigos y amigas, una vez probamos así entrar y la puerta estaba abierta. Y entonces entramos y era 1983 más o menos. Entramos y estaba la mesa puesta con todo en la mesa. Estaban las camas como abiertas, que alguien había dormido ahí, pero era obvio que no había vivido nadie por muchos años. Y entonces nosotros decidimos jugar a la casita, which is play home, ¿no? Jugar a la casita en esa casa y nos juntábamos siempre después de la escuela ahí y jugábamos al papá, mamá, a los hijos y hacíamos que cocinábamos, ¿no? Y todos los días jugábamos ahí. Hasta que un día eh, uno de nuestros padres se dio cuenta y nos preguntó que dónde estábamos, qué hacíamos ahí. Y resulta que esa era la casa de lo que se conocen como los desaparecidos, que yo no les he hablado de esa parte, pero los desaparecidos eran aquellas personas que los militares y la policía se había llevado por estar en contra a la opinión del gobierno. Y la casa esa donde nosotros jugábamos había sido la casa de una persona militante, they call them, the militant, de una persona que estaba contra los militares y a la mitad de la noche se enteraron bueno, alguien se enteró que ellos estaban contra el gobierno y se llevaron a la familia entera, papá, mamá y 2 hijitos. Los llevaron y bueno, no, nunca se supo nada. Todavía están buscando, ¿no? Los familiares todavía están buscando a los hijos. Obviamente el papá y la mamá los mataron. Y eso es un poco lo más trágico de nuestra historia. No solo la dictadura, que uno no vota, que no se puede juntar con amigos, sino que gente murió, muchísima gente murió simplemente por estar en contra de las ideas del gobierno. Y chicos como estos dos eran, el nombre no me acuerdo, pero el papá y mamá de los 2 hijos. Los 2 hijos muchas veces lo que hacían eran adoptados por militares y no les decían. Entonces, lo que ha pasado con muchos de estos niños que ahora son adultos de mi edad, se enteran que sus padres adoptivos eran quienes eran los responsables de la muerte de sus padres biológicos. Entonces, el resultado de todo eso, porque estoy hablando de miles de personas, nosotros estábamos jugando en la casa de una familia, pero estoy diciendo miles de personas que desaparecieron. Desapareció la generación de los padres, ¿no? De estos padres que desaparecieron, los hijitos de estos padres quedaron desparramados por todos lados, algunos murieron. Entonces rompió 2 generaciones, la generación esa y la siguiente. Y eso, la historia de los desaparecidos
quizás es la parte más que debería haber hablado, les debería haber hablado más. Pero lo que voy a hacer es voy a dejar como actividad para que me hagan preguntas a través de voy a armar algo que se llama Flipgrid, donde ustedes pueden poner un video y una pregunta y yo les contesto la pregunta allí. Así lo hacemos un poco más interactivo y no tan monótono que yo les hablo y les hablo y les hablo. Bueno, gracias por escuchar. No les hablé de mi abuelo porque si bien lo tengo ahí en la foto, es para otro día, creo. No es que no quiera hablarles de mi abuelo, pero la historia de mi abuelo por ahí es más difícil para mí de contarla y esto de estar encerrada en mi casa me parece que me va a poner muy triste si me pongo a hablar de mi abuelo.